que nada, pues gracias por estar aquí el día de hoy. Yo soy Juan Carlos Valdés Unzunegui, divulgador histórico y escritor, y el día de hoy vamos a tener una conferencia sobre el colapso de Occidente. Antes de arrancar, me gustaría aclarar un poquito. No es una plática de geopolítica, no es una plática de historia, no es una plática de filosofía, es una plática de las tres cosas. Entonces, pues vamos a arrancar y pues espero que disfruten este rato aquí y bueno, pues que vean algo nuevo y que si les surgen preguntas, pues aquí estaremos desde luego al final de la conferencia. Bien, entonces pues vamos a arrancar. Muchas gracias por estar aquí y empezamos. Bueno, déjenme empezar con una afirmación incómoda. Desde que muchos de nosotros nacimos, el mundo ha estado gobernado por Occidente y nos educaron a pensar que eso es lo normal, natural, casi inevitable. Que Europa, Estados Unidos y sus aliados están destinados a mandar, que su dominio es el resultado lógico del progreso, la razón y la historia bien hecha. Eso nos ha conducido a creencias de superioridad moral, superioridad racial, superioridad tecnológica, destino manifiesto y pues un larguísimo etcétera. Pero, ¿y si esto no es así? ¿Y si el dominio de Occidente, déjenme quitar esto antes de que me mate. Ya. ¿Y si el dominio de Occidente, si el dominio no es una regla histórica, es una excepción histórica? Porque en realidad, si ampliamos la mirada, si nos salimos del siglo XX y retrocedemos unos cuantos milenios, nos daremos cuenta que Occidente no aparece como el protagonista natural de la historia humana. Durante la mayor parte del tiempo, el centro del mundo estuvo en China, India, Persia y el Medio Oriente. En realidad, Occidente llega a la historia tarde, muy tarde. Entonces, ¿por qué Occidente domina el mundo? ¿Y por qué hoy parece incapaz de sostener ese dominio? Para poder entrar claramente en materia, pues primero tendríamos que pensar ¿qué es Occidente? ¿Qué es Occidente? Porque aquí empiezan muchas confusiones, desde luego. Occidente, claro, es una región geográfica del mundo, ¿no? Es una región que está conformada por Europa Occidental, América del Norte, el espacio atlántico que llega hasta América Latina o Hispanoamérica. Pero realmente eso es superficial, eso es el mapa. Lo que verdaderamente nos importa es que Occidente es una civilización y una civilización no se define por sus fronteras. Una civilización se define por sus valores. Occidente nace de una acumulación histórica muy concreta y Occidente es una idea frágil y como todas las ideas solo existe mientras la gente crea en esta idea. ¿De dónde nace Occidente? Es una acumulación histórica muy especial. Occidente nace desde luego, los conceptos griegos. El logos griego, la búsqueda de la verdad, y el ethos griego,
la búsqueda del bien, la razón, el debate, la duda, la idea de que la verdad se busca y no se impone. El debate, por supuesto, como un método de aprendizaje, porque hoy, por algún motivo muy extraño, entendemos el debate como algo que hay que ganar para imponer nuestras propias ideas. Eso no es el debate es un método de aprendizaje. Debatimos para entender al otro, debatimos para aprender del otro. Se consolida con Roma, ¿no? Con las ideas de el derecho, las instituciones, la propiedad, la noción de ciudadanía y la ley por encima del poder. Se humaniza con la moral judeocristiana, ¿sí? La dignidad de la persona, el valor de la vida, la responsabilidad individual y una idea muy peligrosa y muy poderosa de que incluso el poder debe de tener límites morales. Y finalmente se moderniza con la Ilustración, la separación de la Iglesia y el Estado, las libertades básicas, los derechos humanos, la defensa de la propiedad privada, la libertad económica y sobre todo la libertad de pensamiento. Eso es Occidente. Occidente es un cúmulo de ideas, de tal manera que incluso hoy podemos pensar que es más occidental Japón que Cuba. Estoy completamente en desacuerdo con lo que dices, pero daré mi vida por defender el derecho que tienes a decirlo. Esta frase se le atribuye a Voltaire, realmente no es de Voltaire. La frase quedó escrita en este libro, The Friends of Voltaire, y por ende en realidad la frase es de Evelyn Beatriz Hall, ¿no? Pero aunque no sea una frase de Voltaire, es una frase que resume de una manera perfecta el núcleo del liberalismo ilustrado. Libertad de expresión, libertad intelectual, rechazo al dogmatismo, defensa del disenso como parte de la civilización, ¿no? Es un resumen genial sobre el libre pensamiento, aunque no lo haya dicho Voltaire. Sería muy interesante preguntarnos en qué momento pasamos de esto a perseguir sistemáticamente a todo aquel que no se alinea. Y quedemos claros, no estoy hablando de México, no estoy hablando de Estados Unidos, no estoy hablando de España, estoy hablando de todos. Por supuesto que el sistema occidental no es perfecto, nunca lo fue. Es una civilización construida sobre una primicia muy interesante. El poder debe de ser limitado, discutido y justificado. Hay que tener algo muy claro, desde luego. Occidente no dominó el mundo por ser moralmente superior. Eso es un mito muy cómodo. Para entender por qué Occidente llegó a la cima, necesitamos ver algo mucho menos romántico: la geografía y la historia. Y aquí aparece este personaje, Ian Morris, un historiador muy interesante, que desarrolla una idea sobre la teoría del techo de desarrollo. ¿Qué es eso del techo de desarrollo? Morris sostiene que las sociedades avanzan o se estancan según el entorno en el que nacen, la disponibilidad de energía, los recursos naturales, la posibilidad de organización política y las condiciones geográficas que así lo permiten. La civilización no avanza porque sean más inteligentes o más virtuosos. La civilización avanza porque el contexto lo permite. Cada sociedad tiene un techo, cada sociedad tiene un límite máximo de desarrollo.
no se puede superar si las condiciones no cambian radicalmente. Una sociedad no rompe su techo de desarrollo únicamente por voluntad. Desde luego la voluntad influye, pero lo rompe por circunstancias. Hace más o menos 12.000 años, la revolución neolítica transformó al mundo, transformó a la sociedad. Desde luego, no porque alguien haya inventado la civilización, sino porque el clima hizo las posibilidades. La agricultura aparece no como un acto de genialidad humana, aparece como una respuesta a una serie de condiciones ambientales. Por supuesto, con la agricultura llegan los excedentes, con los excedentes llegan las ciudades, llegan las jerarquías, llega la burocracia y llega el poder. Ahorita poco a poco vamos a ir desglosando cómo sucedió todo esto, porque de repente parece que nos fuimos muy rápido, ¿verdad? La victoria no fue de los más fuertes, la victoria fue de los que pudieron alimentar a más gente. Y aquí surge otra pregunta incómoda. ¿Por qué las primeras civilizaciones no nacieron en el Amazonas o en el Congo? Pues obviamente no es por falta de inteligencia, no es por raza, no es por religión, es por geografía. Porque las primeras civilizaciones surgieron en regiones con animales domesticables, plantas nutritivas, climas templados, estaciones marcadas. O sea, en Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo o China. El desarrollo no es un monopolio cultural, es la respuesta al entorno. Y pues hasta este momento claramente Oriente parece llevar la delantera. Aquí ocurre algo fundamental que muchas veces pasa por alto, la llamada lógica histórica. Cuando las sociedades crecen, cuando aparecen los excedentes, surge inevitablemente el gobierno. Primero, un grupo de personas convenció al resto del mundo de que ellos platicaban y se llevaban de acuerdos con los dioses, y por ende, pues tenían que ser los elegidos para gobernar, ¿no? Después surgieron las castas de guerreros, después surgieron las castas monárquicas, etc. Pero, algo muy importante, donde hay gobierno, hay burocracia. Alguien tiene que administrar, registrar, cobrar impuestos, hacer cumplir las reglas. Y la burocracia, detalle importante, tiene que vivir cerca del poder. Por ende, surgen las ciudades. Cuando los burócratas viven cerca del gobierno, inevitablemente nacen las ciudades. Las ciudades no son una idea loca urbanística, es una necesidad administrativa. Y las ciudades generan otra consecuencia decisiva: comercio. El comercio trae burguesía. El burgués se enriquece. Y cuando alguien se enriquece de manera sostenida, pues empieza a querer opinar. No gobierna, pero paga impuestos. No manda ejércitos, pero financia al Estado. No dicta leyes, pero sostiene al sistema. Y por ende surge una pregunta inmediatamente: si yo financio esto, ¿por qué no puedo decidir? Por eso nace la democracia. No nace como una elevada idea moral, ¿no? Nace como algo muchísimo más simple, ¿no?
Esto desde luego sucede y se destruye en múltiples ocasiones. La historia no es lineal, ¿no? Va dando tumbos, va cambiando. Esto sucede y se destruye en muchos momentos. Hoy por hoy, la democracia más antigua de la que tenemos entendimiento es Grecia. Y después, Roma. Pero mal o bien, hasta este punto, Oriente y Occidente parece que se empiezan a emparejar y empiezan a avanzar más o menos igual. Claro que pronto vendrán los cambios y aparecerá una nueva ventaja para Oriente. China inventó el papel, la pólvora, la imprenta. Tenía altos niveles de alfabetización, una burocracia sofisticada y meritocrática, rutas comerciales globales. Aunque nunca nos lo cuentan bien cuando nos dan clases de historia, China y Roma tenían un comercio muy activo. China mantenía este comercio activo con Roma, ¿no? Pero todo esto funciona hasta que empiezan nuevamente los cambios históricos. Llega la fragmentación europea, cae el Imperio Romano. Si en este momento Oriente parecía tener cierta ventaja, ahora todo indicaría que el futuro les pertenece. Europa fragmentada, violenta, sin unidad imperial. A veces la desgracia trae las grandes oportunidades. Las cosas cambian drásticamente. Otra vez, historia y geografía. Historia. La fragmentación del imperio produce países en competencia permanente y obliga a premiar la inventiva y obliga a escuchar a hombres comunes pero con ideas interesantes. Geografía. Un continente que mira al Atlántico, un mar mucho más corto que el Pacífico y mucho más navegable, con corrientes favorables para la exploración. Para el siglo XIV, Europa no tiene más remedio que mirar hacia los mares. Oriente, sin competencia interna, con vistas a un mar inmenso y complicadísimo, puede darse el lujo de seguir mirando hacia adentro. Y entonces sucede el gran accidente histórico. El dominio del Atlántico, la llegada a América, la incorporación de un continente completo al sistema occidental. Los grandes hombres son consecuencias del momento histórico. Si no hubiera sido Colón, hubiera sido otro. Las condiciones están dadas para que la exploración sea necesaria. Pero la geografía también manda. Así que, si no hubiera sido España, hubiera sido Portugal. El mapa lo deja muy claro. No había mucho más para dónde hacerse. Así que esto es una lógica histórica. Otra manera hubiera sido impensable. Europa no destruyó una civilización más avanzada. Esa es una de las falsedades más nefastas de la historia. Los aztecas estaban en la edad de piedra. Y no porque eran menos inteligentes, simplemente por cuestiones geográficas. No tenía acceso a metales duros, tenía acceso a metales preciosos, pero son blandos. No tenía una geografía que permitiera un flujo de ideas continuo, porque América tiene una geografía sumamente complicada. Entonces, historia y geografía. Como
hemos visto, pues todo es una cuestión de eventos lógicos y momentos históricos. Las cosas van sucediendo como tienen que suceder. Otro camino no es viable. Me encantan esas imágenes. Esto es lo que nos dice la inteligencia artificial, que claramente no es tan inteligente, cuando le preguntamos qué hubiera sucedido si los europeos jamás hubieran llegado a tierras mexicanas. O lo que nos dice la inteligencia artificial cuando le preguntamos qué hubiera pasado si los europeos jamás hubieran intervenido en el Congo. Por supuesto, la inteligencia artificial sabe que quien hace ese tipo de preguntas suele ser alguien que está enojado con Europa. Y la inteligencia artificial está programada para darnos lo que nosotros queremos. Pero por supuesto, estas imágenes son falsas y son absurdas. La civilización americana no contaba con los medios geográficos necesarios para el desarrollo. Y el Congo no tenía los elementos climáticos para desarrollar agricultura. Una Europa fragmentada y un mundo por explorar. Esto genera más competencia. Y es de la competencia de donde vendrá el siguiente paso civilizatorio: las ideas ilustradas. Libertad, representación, división de poderes, derechos, no surgen por un amor abstracto a la humanidad. Surgen porque una clase capaz de invertir exige garantías. Nadie invierte si no tiene seguridad jurídica. Nadie arriesga capital si no puede influir en las reglas del juego. Los burgueses se enriquecen y su dinero es indispensable, pero para invertir exigen opinar. Y nadie puede invertir solo, pero pueden invertir en equipos, bancos, bolsas, etc. Nace la democracia y nace el mercado. Por supuesto que cuando nace la democracia no es universal, es censitaria, es burguesa. ¿Quién vota? Votan los que tienen algo que perder, ¿no? Solo con el tiempo, solo con algunas luchas y conflictos, ese derecho podrá irse universalizando. Y no es por bondad repentina, es porque el sistema ya no puede sostenerse excluyendo a la mayoría. Exactamente lo mismo sucede con la industrialización. Cuando la civilización europea alcanza nuevamente su techo de desarrollo, es necesario dar un nuevo salto. Y da el gran salto a la industrialización. Otra vez el desarrollo es, ante todo, geográfico. Inglaterra es quien tiene más yacimientos de carbón cercanos y accesibles. James Watson inventó la locomotora, por suerte. En realidad ya había otras 20 y tantas patentes listas. Si no hubiera sido James Watson, hubiera sido cualquier otro británico. Otra vez, el libre mercado no surge porque alguien declare un día la competencia es buena. El mercado surge porque los estados necesitan ingresos, porque las ciudades necesitan abasto, porque la burguesía necesita intercambiar. El mercado aparece antes que la teoría. La práctica va por delante de la ideología. No es un mérito moral, es una combinación irrepetible de geografía, competencia política y oportunidad histórica.
Occidente rompe nuevamente su techo y a partir de ese momento inicia su periodo de dominio del mundo. Y aquí surge algo muy importante. Occidente no colapsa porque haya aparecido un enemigo más poderoso. Seamos realistas, no existe. Que China, que Rusia, que Irán, que los barcos rusos van a aparecer mañana en Venezuela. No llegan. Necesitan combustible para llegar. Y en el camino está la OTAN a ver quién les da petróleo, a ver quién les da combustible, ¿no? Occidente colapsa cuando traiciona sus propios principios. Los imperios no caen desde afuera, caen desde adentro. Y la caída no empieza con tanques, ni con guerras, ni con invasiones. Empieza con algo muchísimo más silencioso: la pérdida de identidad, la pérdida de confianza y el miedo al futuro. Hasta aquí hemos hablado de cómo Occidente llega a la cima. Ahora toca hablar de algo mucho más difícil: cómo empieza a dejar de creer en sí mismo. Las civilizaciones no mueren cuando pierden guerras, mueren cuando pierden sentido. Y eso es muy importante dejarlo en claro. Grecia no colapsó cuando fue conquistada por Roma. Militarmente perdió, civilizatoriamente ganó. Roma conquistó a Grecia con ejércitos, Grecia conquistó a Roma con ideas. Roma adoptó la filosofía griega, su concepto de educación, su forma de pensar el mundo, su manera de debatir. El logos griego se impuso al poder romano, y de esa mezcla nació algo mucho más grande y más duradero. Eso no es un colapso, eso es una transformación civilizatoria. Roma, por el contrario, sí colapsó. Pero Roma no cae porque los bárbaros sean superiores. Cuando Roma llega a su techo civilizatorio, debido a cambios climáticos y escasez alimentaria, pierde la confianza en sí mismo. No busca nuevas soluciones. Lo que sucede es que deja caer sus instituciones, banaliza su ciudadanía, rompe el pacto entre derechos y deberes, sustituye la virtud por privilegio y normaliza la corrupción como forma de gobierno. Roma no cae porque los bárbaros eran superiores. Cuando llegan las invasiones, Roma ya había caído. Las murallas caen después, el colapso ocurre antes. En la historia romana los bárbaros penetraron 1000 veces, y cada vez que penetraron, se instalaron y se romanizaron. Hasta la última, que ya no había forma de romanizarse. El Imperio Ruso no llegó a la fase de industrialización, no aceptó los cambios, no supo evolucionar, no supo romper el techo civilizatorio y colapsó 2 veces en el mismo siglo. Lo mismo sucede con China o con los imperios islámicos. Continúan con su desarrollo aparte hasta dejar de ser viables. Ese es un patrón que se repite una y otra vez en la historia. Las grandes civilizaciones no se desploman por presión externa, se desploman cuando al toparse con... El imperio inglés evolucionó en la Commonwealth y sigue siendo uno de los más grandes poderes del mundo. Rusia y China
no llegaron a la industrialización y enfrentaron la revolución comunista. Situación que, por cierto, contradice los principios de Marx, quien aseguraba que un país tenía que industrializarse para darle paso al comunismo. En realidad, los que dieron el paso al comunismo fueron los que nunca se industrializaron. Los imperios pierden su valor y eso es exactamente lo que le está pasando a Occidente desde mediados del siglo XX. Occidente se construyó sobre una idea extraordinaria. El poder tiene que ser limitado, discutido y justificado. Esa idea es la mayor fortaleza occidental. La idea occidental se expandió con facilidad. Japón entendió que para competir con Occidente había que occidentalizarse. Los imperios islámicos mandaron a sus jóvenes a estudiar en las universidades de Londres y regresaron con ideas occidentalizadoras. El comunismo ruso decidió cerrar sus fronteras, al igual que lo sigue haciendo hoy China y Arabia Saudita, para que las ideas occidentales no los contaminen. La pregunta clave es: ¿por qué las ideas occidentales contaminan otras culturas? Pero a mediados del siglo XX aparece un elemento nuevo: el miedo total. Guerras totales, ideas absolutas, propaganda masiva, amenazas existenciales. Y por supuesto, frente al miedo, Occidente empieza a hacer algo que nunca había hecho de manera sistemática: justificar la suspensión de sus propios principios en nombre de un bien mayor. Un bien mayor, uno de los conceptos a los que más miedo tenemos que tenerle. ¿Por qué? Porque en consecuencia de un bien mayor, se normaliza la idea de que la moral es negociable, la verdad es relativa, los principios pueden pausarse temporalmente, y por supuesto eso trae una trampa histórica poderosísima. Nada es más permanente que una excepción justificada. Cuando una civilización empieza a administrar la moral, cuando deja de preguntarse ¿esto es correcto? Y empieza a preguntarse ¿esto es útil?, el desgaste ya empezó. Cambia el vocabulario y cambian los conceptos morales. Y entonces decimos neutralización, para no decir asesinato. Decimos administración de la información, para evitar la palabra mentira. Decimos daño colateral, para no decir injusticia. Los principios del ethos romano, los principios de la ética y la lógica se pierden momentáneamente. Y el concepto occidental empieza a perder su propósito. Aquí aparece una de las señales más brutales del colapso interno occidental. Algo que no necesita muchas estadísticas para entenderse. Una civilización que deja de tener hijos es una civilización que no cree en el futuro. No es economía, no es costo de vida, es miedo, es incertidumbre, es pérdida del horizonte. A lo largo de la historia, en los peores momentos, la humanidad se ha reproducido. Hambrunas, guerras, epidemias. Hoy, en sociedades aparentemente ricas, seguras y tecnológicamente avanzadas, deciden
dejar de hacerlo. Eso debería preocuparnos más que cualquier enemigo externo. Y aquí pues volvemos a insistir, Occidente no está amenazado por un enemigo externo. Occidente se está debilitando desde adentro, como Roma tardía, como la Rusia zarista, como muchísimas civilizaciones. No es falta de poder, es falta de convicción. Y cuando una civilización pierde su convicción, pues ocurre algo muy peligroso. Empieza a tener miedo. Y no es miedo racional, es miedo identitario. Durante siglos, Occidente no tuvo miedo a la migración. Al contrario, el migrante llegaba y se occidentalizaba. Aprendía el idioma, aprendía las reglas, adoptaba los valores, no porque fuera obligatorio, sino porque la cultura dominante era atractiva, clara y segura de sí misma. La cultura fuerte absorbe, la cultura débil teme. Y por eso hoy ocurre lo contrario. Hoy la migración se percibe como una terrible amenaza, no porque el migrante sea más fuerte, sino porque Occidente ya no tiene sus principios claros. Ya no sabe qué exigir, ya no sabe qué defender, ya no sabe qué transmitir. Y cuando una civilización no sabe quién es, teme ser absorbida. Antes el migrante llegaba, era absorbido y se transculturizaba. Hoy el migrante llega, es rechazado, se queda en guetos y refuerza su propia civilización. Y termina por querer reproducir de lo que aparentemente estaba huyendo. Pero aquí está el problema incómodo. El problema no es el migrante, el problema es la pérdida de identidad del anfitrión. Una civilización segura de sí misma integra. Una civilización insegura levanta muros o se disuelve. El miedo tiene una consecuencia inmediata: la radicalización del pensamiento. Cuando una sociedad pierde cohesión real, empieza a buscar cohesión artificial. Y la manera más rápida es inventar enemigos. No necesariamente enemigos externos, también enemigos internos. El que piensa distinto, el que duda, el que cuestiona, el que no repite el discurso completo. Esta es una de las señales más claras del colapso occidental. Las ideas no se discuten, se compran en paquete completo. Todo o nada, blanco o negro, conmigo o contra mí. Y si no estás de acuerdo, eres el enemigo. Esto no es nuevo en la historia, eso ya ha pasado. Muchas veces, ¿no? Lo que es nuevo, pues es cómo se está integrando en una sociedad que se presume heredera de la lógica griega. El debate, que era un medio de aprendizaje, se convierte en un campo de batalla moral. Ya no se busca la verdad, se busca ganar. Así es como nacen los populismos. Ojo, tanto de izquierda como de derecha, porque el populismo no es exclusivo de ninguna ideología política. Porque hablando de cómo se tienen que comprar los paquetes completos, aquel que critique alguna decisión de la derecha, pues es porque es un izquierdista, ¿no? Y aquel que critique una decisión de la izquierda, pues es un cerdo capitalista. Ya no se busca la verdad, se busca ganar. El problema de los populismos, desde luego, es que conducen al autoritarismo. Prometen orden y sentido, aunque el precio sea la renuncia al pensamiento individual
y a algunas otras libertades. HBO retira lo que el viento se llevó por su contenido problemático, ¿verdad? La censura empieza así: en nombre del pueblo, en nombre de la nación, en nombre de la justicia, en nombre del bien común. Siempre hay una causa noble, siempre hay un bien mayor. El mal nunca se presentará como mal, se presenta con buena cara. Pero la realidad es muy clara: la conciencia personal molesta, la duda incomoda, la responsabilidad empezamos con la cultura de la cancelación, ¿no? O sea, no deberíamos de ver estas películas, no deberíamos de escuchar a estos personajes. Aquel que ose tener un discurso en contra de lo que consideramos políticamente correcto será inmediatamente cancelado. Adiós al debate. ¿Qué diferencia hay entre prohibir películas y cancelar personajes polémicos o organizar una quema de libros? Consideramos al individuo incapaz de forjar un criterio. Y sin embargo, la moral individual es uno de los pilares básicos de Occidente. Occidente se construyó sobre otra idea revolucionaria: el individuo es responsable de sus actos y ninguna causa colectiva lo exime de esa responsabilidad. Cuando esa idea se pierde, cuando todo se justifica por el bien de todos, la puerta empieza a quedarse abierta para cualquier cosa. Entonces Occidente no está siendo atacado por enemigos externos más fuertes, está renunciando voluntariamente a los principios que lo hicieron fuerte. No vuelve a sus fundamentos, los diluye, no recupera su identidad, la relativiza, no defiende la libertad de pensamiento, la sacrifica por cohesión momentánea. Y cuando una civilización pierde convicción, ya está en colapso. Y aquí aparece el último elemento de este colapso interno, probablemente el más silencioso y seguramente el más peligroso. Durante el siglo XX, los estudiosos de la comunicación crearon la teoría de la aguja hipodérmica. Esta teoría decía que los medios de comunicación inyectan mensajes, propaganda, manipulación, control. Por supuesto, rápido empezaron otros investigadores a decir: no, espérame, esto no es tan radical. Las personas filtran, piensan y registran. No somos tan fácilmente manipulables. Y tenían razón. Pero hoy estamos llegando a algo muchísimo más sofisticado. Ya no es una aguja burda y visible. Ahora son miles de microagujas invisibles. Y no se nos imponen ideas desde afuera. Hoy los sistemas digitales detectan lo que creemos, lo que nos indigna y lo que tememos, y nos lo devuelven amplificado. Es una maravilla, es propaganda personalizada. Cada quien vive dentro de su burbuja ideológica, mientras está seguro de que piensa libremente. Pero cada vez escuchamos más una versión reforzada de nosotros mismos.
Nunca hubo tanta información y nunca hubo tan poco diálogo. Y este es el verdadero peligro de la microaguja hipodérmica. No crea nuevas ideas, radicaliza las que ya existen. Hace casi imposible el libre pensamiento. ¿Por qué? Porque el debate, la duda, la confrontación de ideas requiere de algo fundamental: escuchar al otro. Y hoy los algoritmos están diseñados para evitarlo. Así Occidente pierde otra de sus columnas centrales. No solo pierde la convicción, pierde la capacidad de diálogo. Hasta aquí el diagnóstico. Occidente llegó a la cima por circunstancias históricas y se empezó a deshilachar cuando dejó de creer en sí mismo. Ahora viene la pregunta decisiva: ¿qué pasa cuando una civilización choca con su techo de desarrollo? Pero, por primera vez, este techo no es solamente material, es moral. Occidente no está chocando solamente con límites económicos y tecnológicos, está chocando con un límite de cohesión, de convicción, de sentidos compartidos. Y eso ocurre en el peor momento posible, justo cuando el mundo entra en una fase de competencia dura. Primero hay que dejar algo muy claro, desde luego: Occidente sigue siendo muy fuerte. Estratégicamente, Occidente no está indefenso. Sigue controlando buena parte de las rutas marítimas, el sistema financiero global, las alianzas militares más extensas, innovación tecnológica de alto nivel. La paradoja es esta: Occidente conserva poder pero pierde voluntad. No le falta músculo, le falta convicción y cohesión. Estados Unidos y Europa ya no ven en la misma dirección. La OTAN se pone en peligro. La misma Europa se fragmenta internamente por los radicalismos que aparecen de nuevo. La ONU ya no media, intenta imponer ideologías y agendas. El mundo, mientras tanto, no compite por ideas bonitas, compite por palancas reales. La geopolítica se mueve por tres palabras: cadenas de suministro. Competencia por energía, minerales críticos, tierras raras, chips, rutas, logística e infraestructura. La transición energética no nos saca de la disputa, la reconfigura. Las baterías, los autos eléctricos, los semiconductores, los drones dependen de insumos concentrados. Nuevamente la geografía impone. Y un ejemplo muy interesante: China ha usado controles y licencias de exportación sobre minerales críticos, galio, germanio, antimono, grafito, etcétera, como palanca, ¿no? Como palanca en las disputas tecnológicas. Y aunque hay ciertas pausas y flexibilizaciones temporales, en realidad el punto estructural permanece. La dependencia existe y es un arma política. Esa es la nueva geopolítica. No solo tanques, minerales, energía y logística. Para 2026 existen 3 tableros y Occidente juega en los 3. Europa y Ucrania, el Indo-Pacífico y el Medio Oriente. Europa y Ucrania, una guerra contra la voluntad. El regreso de la guerra industrial es
Lo de Ucrania no es una guerra regional, es una prueba de resistencia civilizatoria. Rusia aparece exigiendo demandas territoriales antes de negociar y está discutiendo en un formato trilateral, Estados Unidos, Rusia y Ucrania, pero al mismo tiempo mantiene una guerra que intensifica golpes contra las estructuras energéticas. Ucrania apuesta a causar el mayor daño posible, matar más soldados de los que Rusia puede reemplazar. Rusia apunta a destruir infraestructura. Y cuando una guerra apunta a destruir infraestructura, lo que se ataca es el futuro, la capacidad de Ucrania de seguir existiendo. El segundo, la guerra en el Pacífico, que no se necesita una guerra abierta para estar en guerra. Todo este mar y la presión constante. El mar del sur de China sigue produciendo incidentes muy importantes, zona de disputas, que son termómetros del pulso estratégico. El estrecho de Taiwán va a ser el gran punto de tensión muy pronto, con análisis, con simulaciones, con opciones de presión. Esto obliga a Occidente a sostener una disuasión naval y una atención permanente, mientras en casa se fractura políticamente. Medio Oriente, el conflicto que se desborda por las rutas. En 2025 se anunció un cese al fuego entre Israel y Hamás. Y esto inmediatamente nos aparece a otro personaje en el tablero: los Hutis y el Mar Rojo. Los Hutis, un grupo chiita de Yemen apoyado por Irán, que amenazan inmediatamente con ataques en el Mar Rojo. El mensaje es cómo un conflicto local puede alterar un corredor marítimo, subir costos, desviar buques, afectar inflación y cadenas de logística. Y aquí se conecta geografía, energías, rutas, cohesión interna. Entonces, ¿qué significa el techo de desarrollo hoy? Antes el techo era carbón, tierra, alimentos, transporte. Hoy sigue existiendo una competencia material, energías, tierras raras y tecnología. Pero el techo decisivo de Occidente es un techo moral, un límite de confianza interna y de propósito compartido. Occidente puede tener el mejor armamento del mundo, pero perderá al mundo si pierde la voluntad. Este panorama nos abre tres escenarios posibles. Occidente rompe su techo de desarrollo, o Occidente colapsa y Oriente asciende, o entramos en una época de conflicto global y colapso total. En el escenario 1, Occidente rompe el techo, renacimiento civilizatorio. Por el momento no es el escenario más probable, pero sí es históricamente posible. Las civilizaciones no solo colapsan, a veces se reformulan, como hemos visto pues el día de hoy. Muchas civilizaciones cambian, se reformulan y sobreviven, ¿no? Roma tardía no se salvó, pero el Imperio Bizantino se reinventó y esto le dio otros 1000 años de existencia. Europa, después de 1945, estaba destruido materialmente.
pero reconstruyó sentido, instituciones, reglas claras y horizonte compartido. Japón, después de 1945, estaba destruido a un nivel inimaginable, pero salvó su identidad, salvó la ética del esfuerzo, se reconstruyó y creó una nación próspera y orgullosa. Y la clave no es la tecnología, es la recuperación del propósito. Romper el techo moral para Occidente ahorita sería aceptar que el mundo ya no va a ser unipolar sin renunciar a tener valores propios. Reconstruir soberanía estratégica. Desde luego requiere una reindustrialización selectiva, ¿no? Chips, energía, defensa, alimentos, una diversificación real de cadenas, no cambiar a China por China con otro nombre, entender que la transición energética es geopolítica, no solamente es ambiental, que los minerales críticos son el nuevo petróleo, fortalecer alianzas por intereses reales y no por retórica moral. Hay datos o hay señales reales de que esto puede estar sucediendo. Hay un debate sobre la reindustrialización en Estados Unidos y Europa. Hay una discusión seria sobre seguridad energética. Hay un replanteamiento de la dependencia tecnológica. Hay un cuestionamiento muy tímido del dogmatismo ideológico. ¿Cuál sería el resultado civilizatorio en este momento? Occidente no vuelve a mandar solo, pero recupera su cuestión interna, defiende el pluralismo real, no tribal, revaloriza la responsabilidad individual, mantiene libertades porque vuelve a creer en ellas y nace un Occidente menos arrogante, más sólido, con liderazgo compartido, pero con identidad clara. Escenario 2, colapso occidental. Probablemente el escenario más realista. Históricamente las civilizaciones rara vez caen de golpe, se vuelven irrelevantes lentamente. España después del siglo XVII, el Imperio Otomano en el siglo XIX, Europa después de la Segunda Guerra Mundial, aunque sin un colapso total. Siguen existiendo, pero pierden su capacidad de decidir. Aquí ocurre algo muy específico. Occidente conserva tecnología, capital, instituciones formales, pero pierde su capacidad de imponer agenda, pierde su capacidad de inspirar, pierde su capacidad de atraer. Y otros modelos ofrecen orden, rapidez y eficiencia, aunque sacrificando las libertades. Y lo más grave, Occidente empieza a imitarlos parcialmente, perdiendo su ventaja más importante. También este escenario vamos viendo que ya está en marcha. Democracias que funcionan pero no entusiasman, instituciones que existen pero que nadie respeta, elecciones sin proyecto, debate público reducido a consignas, ciudadanos que delegan responsabilidad a cambio de seguridad. No hay ruinas, hay apatía. Occidente se convierte en un actor más, en un mercado atractivo, en un socio conveniente, pero deja de ser un referente moral, deja de ser el laboratorio político, deja de ser motor civilizatorio. Y el resultado, un mundo multipolar, donde Occidente sobrevive pero no define y copia vicios de pérdida de libertades a cambio de seguridad, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Y esto no pasa porque un loco quiere destruir el mundo, ¿no? Esto pasa
por una serie de errores de cálculos acumulados. Esto aquí no hay una gran guerra clásica al principio. Hay una serie de patrones: presión sobre rutas marítimas, sabotajes energéticos, ciberataques, uso político de minerales y alimentos, crisis logísticas encadenadas. Y el problema no es un frente, desde luego, el problema es la suma de todos los frentes. Ya conocemos muchos ingredientes: infraestructura energética como objetivo, militarización del comercio, guerra híbrida permanente, estados incapaces de coordinar respuestas, opiniones públicas cansadas, polarizadas, desinformadas. La guerra deja de ser excepcional, se vuelve un estado permanente de fricción y desde luego en este escenario nadie gana. Caen los niveles de vida, se normaliza la escasez, aumenta el autoritarismo, se sacrifican libertades por estabilidad y el resultado es un mundo más pobre, más violento y más cínico. Occidente no enfrenta a un enemigo más poderoso, enfrenta una decisión histórica. Puede recuperar sus valores tradicionales y aceptar un mundo de competidores. Puede deslizarse hacia una irrelevancia cómoda o puede chocar violentamente contra su propio vacío. Desde luego, la historia no garantiza finales felices, solamente ofrece consecuencias. Y las civilizaciones no mueren cuando pierden guerras, mueren cuando ya no saben por qué luchar ni por qué vivir. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado. Y bueno, claramente si alguien quiere preguntar algo, pues con mucho gusto aquí nos quedamos un rato. Hay cafecito y... ¿Qué valores ha perdido Occidente? ¿Cómo qué ejemplo de valores? ¿Qué valores ha perdido Occidente? Pues, básicamente, su valor de debate, lo que comentábamos varias veces a lo largo de la conferencia, ¿no? Occidente poco a poco sacrifica libertades a cambio de seguridad, ¿no? Empiezan a aparecer democracias vacías, empiezan a aparecer debates fuera de toda lógica, empieza la cancelación, empiezan las ideas prohibidas. Entonces, ¿qué valores está perdiendo Occidente? Pues su valor de la búsqueda de la verdad y de la búsqueda del bien, principalmente. ¿Sí? Bueno, esto sería por parte de los gobiernos, supongo, pero ¿qué tendríamos que hacer nosotros como la parte contraria a los gobiernos? Ok, la pérdida de valores no viene de los gobiernos. Bueno, pero las cancelaciones y La pérdida de los valores viene de la sociedad occidental, que va perdiendo claramente su rumbo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como sociedad? Estar absolutamente en contra de todo discurso absolutista. Punto número 1. Estar absolutamente en contra de la cultura de la cancelación. No es posible que hoy un personaje público dice algo que nos incomoda y en lugar de confrontarlo con el debate, le podemos volver a abrir la boca. Estar en contra absoluta de cualquier gobierno que promueva la cancelación, de cualquier político que diga estás conmigo o estás contra mí, de cualquier personaje que diga si no piensas como yo eres el enemigo, y no es izquierda o derecha, ¿no?
Es claramente una propuesta del populismo que está en todas las caras de la política. Dos preguntas. Esto que acabas de decir de Occidente, creo que también está pasando en Oriente. La censura, de valores, todo, porque también hay, no puede ser esto, China está, si no estás conmigo, estás contra mí, si no estás contra mí. O sea, ¿quién de Oriente crees que no ha perdido eso? Esto que está pasando en Occidente hoy ha pasado en Oriente durante mucho tiempo. Aquí entendamos algo, el desarrollo histórico es diferente. Entonces, Occidente se desarrolló a partir de la Ilustración, a partir de la competencia, a partir de la expansión hacia América. Oriente no tuvo esa misma evolución. China no se industrializó, colapsó y vivió una revolución comunista. China cambió libertades por seguridad. Continuó ese desarrollo con muchos problemas, con muchos colapsos, y en 1973 rompe su techo de desarrollo y hace una apertura comercial, una serie de zonas de excepción, etcétera, 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 y logra un progreso material muy interesante sin abrirse a los valores occidentales. Entonces, Oriente no los está perdiendo en este momento, Oriente no los tenía. Lo que pasa es que Occidente los está perdiendo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Empezar a imitar estas ideas que van en contra de la opinión pública, que van en contra del individualismo. Suena feo el individualismo, pero el individualismo es el motor occidental. ¿Cuál es el enemigo a vencer? Todo aquel que promueva las ideas comunitarias. El pueblo, por un bien mayor, por el bien de la mayoría, por la mejora de todos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Oye, a ver, lo que estabas diciendo hace rato, en respuesta a la pregunta que hizo, todo lo que estás planteando de oponernos y de pensar, realmente lo que estás diciendo es que gente pensante, informada y con criterio tome acción. Es lo que no hay, es lo que está desapareciendo, yo creo, en la juventud. Y lo que está pasando en redes sociales, donde parece ser, que no sé por qué, independientemente de la intención original, más bien, es crear un pensamiento crítico líquido. O sea, se va adaptando a lo que va haciendo, en realidad no se tiene un pensamiento crítico, cada vez hay menos cuestionamiento, cada vez con esto de las modas, pues voy a opinar una cosa y el sábado tienes una cosa. Hoy te identificas con algo, mañana con otro. Y yo siento que mucho de esto también vino desde el mismo Occidente. O sea, no hubo un tipo de canibalismo o autosabotaje de Occidente mismo. Sí, claro. Es un canibalismo y es un sabotaje de Occidente mismo. ¿Sí? Todo el manejo de redes sociales, algoritmos, etcétera, 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 se va diseñando para que nosotros solamente escuchemos una versión amplificada de nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos va invitando a la radicalización. Y entonces el pensamiento viene en paquetes. ¿Sí? Voy a dar algunos ejemplos, no necesariamente porque sea mi pensamiento, sino algunos ejemplos muy claros, ¿no? Si yo opino que Palestina tiene derecho a existir, soy de izquierda. No puedo estar de acuerdo con las ideas de derecha y pensar que Palestina tiene derecho a existir, porque no está en el paquete. Si yo estoy en contra del aborto, soy antifeminista. No puedo pensar que la mujer tiene derecho a empoderarse, no puedo pensar que la mujer tiene que pelear por una serie de normas y de progresos,
si no estoy implícitamente de acuerdo con el aborto? Porque es un paquete ideológico. Si digo que Trump hizo algo mal, soy de izquierda. ¿Cómo me atrevo a criticar a un líder de la derecha? Si no estoy de acuerdo con el último comentario de Milei, también soy de izquierda. Si oso criticar a nuestra señora presidenta, soy un enemigo del sistema. Pero si opino que hizo algo bien, no opino que hizo todo bien, opino que hizo algo bien, entonces pertenezco a ese grupo de izquierda. O sea, este concepto de la ideología paqueteada, ¿no?, que elimina completamente el criterio propio, que elimina completamente estos conceptos en donde yo puedo estar de acuerdo con ciertos aspectos del gobierno, y no quiere decir que sea pro-gobiernista, o puedo estar en contra de algo que dijo X personaje y no significa que lo odio. O sea, simplemente este concepto de el pensamiento paqueteado, pues es la manipulación más maravillosa que ha existido. Nos manipulan con nuestras propias ideas. Hola. Mi pregunta es: ¿quién crees que domina hoy el pensamiento occidental en la mundo? Hubo épocas muy marcadas, por ejemplo, la Ilustración francesa, cuando se hace la Constitución de los Estados Unidos. Cuando tú lees esa Constitución, es un pensamiento totalmente occidentalizado, defiende la propiedad privada, la democracia, busca la felicidad del ser humano. Hoy, ¿qué escuela de pensamiento occidental existe? O sea, no hay alguien a quien seguir. Partido Demócrata Dominicano que va en contra de los republicanos americanos. ¿Quién es alguna universidad? Creo que se nos está cayendo terriblemente el pensamiento occidental. ¿Por qué? Porque es radicalización absoluta, ¿sí? Yo de repente leo una serie de comentarios y digo: caray, este señor me cae bien. ¿Quién lo dijo? Donald Trump. Pero la verdad es que Donald Trump no me cae bien. Es racista. Pero estoy de acuerdo con muchísimas de las cosas que el señor dice. Me parece terrible su racismo. Me parece terrible su manejo contra los migrantes. Me parecen terribles muchas cosas. Pero estoy de acuerdo con él en muchas otras. Eso es el pensamiento occidental. El pensamiento occidental, desde luego, se basa en la defensa de la propiedad privada, se basa en las libertades, pero precisamente lo que estamos perdiendo son esas libertades. La libertad de pensamiento a través de la cultura de la cancelación. Hoy hay una forma correcta de pensar. Y si no pensamos de esa forma correcta, pues estamos mal. Y si estamos mal, pues mejor nos callan. Una pregunta: ¿qué papel juega en este momento, tanto para occidentales y orientales, el tema de la corrupción, de todo el tema de las drogas y todo esto, que está muy fuerte, muy fuerte en Occidente, y lo ha estado también en Oriente? Hace siglos que los chinos empezaron con el opio y lo mandaron a Inglaterra. Todo el mundo termina viviendo el tema de las drogas. Ahorita, ¿qué tanto pesa eso en recuperar los principios de cada una de las culturas? Híjole, pesa muchísimo, y aquí viene precisamente una situación histórica bien interesante. El pacto entre el poder y el crimen. Y no estoy hablando de México. En 1945, Estados Unidos pacta con Lucky Luciano para poder tomar Sicilia con la ayuda de la mafia siciliana, y permite el tráfico de drogas y el crimen
a cambio de un bien mayor. En 1980, y no me acuerdo exactamente qué, Ronald Reagan se involucra en este escándalo terrible, el Irak Contras, ¿no?, en el que utiliza la droga colombiana para financiar las armas que se mandan a Irán y que se mandan a la contra nicaragüense. Otra vez, el gobierno pacta con el crimen en busca de un bien mayor. Y entonces, por supuesto, el problema es cómo Occidente se va criminalizando, cómo en pro de un bien mayor estamos dispuestos a sacrificar la moral. Es momentáneo. Nada es más permanente que lo momentáneo. Es necesario. Nada es más peligroso que lo necesario. Y es por un bien mayor. Entonces, ahí está claro, el problema de las drogas, el problema de la corrupción, el problema de todos estos pactos que se manejan bajo esta ideología. Para salvar los valores de Occidente, vamos a romper con todos los valores de Occidente. Sí. O sea, entonces, como viendo esto, ¿usted cree que, o sea, ahorita el narcotráfico no es que, o sea imposible detenerlo, sino que más bien no están realmente comprometiéndose con, o sea, terminar con eso y realmente como, o sea, involucrarse en acabar con ello? Porque, o sea, últimamente lo que a veces se oye que es, o sea, una lógica muy extraña, que es totalmente contradictorio, que estamos haciendo ahorita. O sea, el narcotráfico está generando empleo, o sea, cómo el crimen va a ser lo que genera empleo en el país si los está destruyendo, se está matando a la gente y está provocando todo el daño. Entonces, o sea, ¿usted cree que en realidad la estrategia es no, o sea, ir contra el crimen organizado porque de cierta manera está apoyando, o sea, a la economía de una manera muy como, o sea, incorrecta y como rota? País que se respeta a sí mismo tiene que ir contra el crimen. Esto genera costos, pero país que se respeta a sí mismo tiene que ir contra el crimen. Eso de que el crimen genera empleos, lo dijo alguien muy bruto definitivamente. No, digo, sí genera empleos, pero es una aberración, ¿no? Pero sí, hoy nos encontramos con algo impresionante. Una de las empresas más poderosas del planeta es el cártel de Sinaloa, ¿no? Y cada vez que el Estado pacta con el crimen, México, Estados Unidos, Italia, China, Canadá, Rusia, en busca de un bien mayor, el crimen tiene más poder. Y cada vez es más difícil pactar con el crimen. ¿Por qué? Porque mientras más poder tenga, pues va a decir, mira, yo voy por aquí, si te parece. Antes el Estado le podía decir al crimen, vamos juntos bajo estas reglas, ¿no? Llegó el negro Durazo, dejó claro que el único delincuente en el país era él, repartió las rutas del narcotráfico, pactó con el crimen, no hay violencia, las rutas están dadas. Hoy, ¿quién puede generar este pacto con un crimen tan terroríficamente fortalecido? Yo creo que país que se respeta debe de ir contra el crimen. Y yo creo que la defensa de la vida, la defensa de la libertad, la defensa del libre mercado son completamente incompatibles con cualquier pacto con un criminal. A ver, yo quiero tu opinión. Vi una gráfica muy interesante que es sobre la natalidad. El promedio mundial es 2.3 mundial. En el primer mundo
lo sabemos, está por debajo del 2.1, que es para mantenerse. Pero hay países con índices realmente aterradores, ¿no? Japón, Corea del Sur, todo Europa, básicamente a toda América, muy pocos países están por arriba, muy pocos en Asia y varios en África, que son los que suben el promedio. Entonces, yo creo que es un tema muy fuerte que está pasando, y las tendencias, si tú ves países como Italia, como España, obviamente Japón o Corea del Sur, en pocos años va a haber muchos viejos con muy pocos jóvenes para mantenerlos, ¿no? A ver tu opinión sobre ese punto. Yo creo que para mí es el punto prácticamente, señor. Creo yo que es la prueba más violenta y contundente de que Occidente perdió la confianza absoluta. Ya no nos queremos reproducir. Y no querernos reproducir lo único que muestra es un pánico al futuro. A la comodidad. No, al futuro. Es más grave que a la comodidad, es al futuro. Ya no creemos. La verdad, si platicamos con los jóvenes, dicen, ¿y para qué vamos a traer hijos a este mundo? O sea, lo que nos están diciendo es, el mundo está podrido y no voy a dejar un hijo. Hay dos fuertes, ¿no? Hay dos fuertes. Una es la que tú comentas, que es muy válida y muchos están por ese. Pero hay una muy fuerte, que es la calidad de vida. Yo quiero vivir muy bien, ya no alcanza, yo trabajo, mi esposa trabaja y el inmigrante es el que hace el trabajo, ¿no? Uh-huh. Y eso hace que el primer mundo, los que viven ahí, los originales, digamos, tengan un índice muy inferior, 1.3, 1.1, 1.4, que es, en 50 años es la mitad de la población. Y el que hace el trabajo es el inmigrante. Entonces sí están las dos, uno es para qué lo traigo, pero otro también el factor comodidad y calidad de vida hace que el hijo, ¿cuánto vale tener un hijo en el primer mundo? Los dos factores yo creo que es un tema importante en tu presentación. El famosísimo DINK, ¿no? Double Income No Kids. Efectivamente, la pareja, los dos trabajan, los dos ganan dinero y no tienen hijos. ¿Eso qué implica? Un nivel de vida muy cómodo, mucho más cómodo, ¿no? Eliminamos un gasto terrorífico, que son los hijos, desde luego, ¿no? Pero la forma en la que crece esta negación a reproducirnos, yo creo que nos muestra una pérdida absoluta de valor, de identidad, de ganas de que la civilización y la cultura continúen, de un egoísmo muy interesante. Y hay un dato interesante, no sé que sea cierto, pero que cuando una sociedad baja de ese 2.1, baja un 30%, o sea 1.8, 1.7, es dificilísimo que esa sociedad quiera regresar, porque ya está muy inculcado, muy arraigado en tener ese estilo de vida, ¿no? Lo que está pasando en Japón, que ya se muere más gente de la que nace, ¿no? Japón está empezando a decrecer su población porque se muere más gente de la que nace. Por supuesto, cada vez es más difícil revertir este efecto. Sin embargo, Alemania dio una serie de prestaciones increíbles a la reproducción y logró un ligero repunte, ¿no? Es muy difícil revertirlo, y yo creo que principalmente pues, nos habla muchísimo del colapso de Occidente. ¿Quiénes sí se reproducen? Efectivamente, África, Asia. Pocos de Asia, yo pensé que eran muchos, son pocos, porque China y esos ya están abajo del 2.1 por mucho. De hecho, Asia islámica, ¿no? Y África son los que más se reproducen. Casi toda América ya está también. Ya estamos igual. México, los latinos, que eran otra fuente interesante de reproducción, ya tampoco nos queremos reproducir. ¿Sí? Yo creo que es un síntoma muy claro de la decadencia occidental, ¿no? ¿Cómo combatirlo? Pues está canuto, ¿no? No hay por dónde, pero
pues es un síntoma muy claro de la decadencia occidental. Ay, yo tengo otra. Bueno, pues una última pregunta. Todo este tema de la agenda WOC, ¿qué papel crees que juega en este colapso nacional? Me van a cancelar. Lo pensé preguntar, pero no. Es políticamente incorrecto hablar mal de la cultura woke. Yo creo que juega un papel fundamental. Es el síntoma más claro de la pérdida de identidad. ¿Sí? No me encanta decirlo, pues me van a cancelar, ¿verdad? Pero sí, la cultura woke es el síntoma más claro de la decadencia de Occidente. No hay mucho para dónde hacerse. Pérdida de valores absoluta, ¿no? Pérdida de identidad absoluta. Ojo, no es que es algo muy interesante, ¿no? No se trata de discriminar, pero tampoco se trata de decir todo es normal, todo es correcto, todo se vale y todo está bien, ¿no? De hecho, vamos a hablar de libertades. Cualquier persona tiene la libertad de vestirse como le dé la gana. Y si un señor quiere salir a la calle de minifalda y tacones, bienvenido, es libre. Pero no me puede exigir que yo crea que es una mujer, porque yo también soy libre, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí atrás en esta mesa está un libro escrito por mí, Los hijos de la crisis, y otros libros escritos por la editorial que también promovemos. Entonces, pues, si pasan por ahí, a ver si se les antoja alguno. Y muchísimas gracias. Muy bien. Hasta luego. El crimen tiene más poder y cada vez es más difícil pactar con el crimen. ¿Por qué? Porque mientras más poder tenga, pues va a decir, mira, yo voy por aquí, si te parece. Antes el Estado le podía decir al crimen, vamos juntos bajo estas reglas, ¿no? Llegó el negro Durazo, dejó claro que el único delincuente en el país era él, repartió las rutas del narcotráfico, pactó con el crimen, no hay violencia, las rutas están dadas. Hoy, ¿quién puede generar este pacto con un crimen tan terroríficamente fortalecido? Yo creo que país que se respeta debe de ir contra el crimen. Y yo creo que la defensa de la vida, la defensa de la libertad, la defensa del libre mercado son completamente incompatibles con cualquier pacto con un criminal. A ver, yo quiero tu opinión. Vi una gráfica muy interesante que es sobre la natalidad. El promedio mundial es 2.3 mundial. En el primer mundo, lo sabemos, está por debajo del 2.1 que es para mantenerse. Pero hay países con índices realmente aterradores, ¿no? Japón, Corea del Sur, toda Europa, básicamente a toda América. Muy pocos países están por arriba, muy pocos en Asia y varios en África, que son los que suben el promedio. Entonces, yo creo que es un tema muy fuerte que está pasando y las tendencias, si tú ves países como Italia, como España, obviamente Japón o Corea del Sur, en pocos años va a haber muchos viejos con muy pocos jóvenes para mantenerlos, ¿no? A ver tu opinión sobre ese punto. Yo creo que para mí es el punto prácticamente, señor. Creo yo que es la prueba más violenta y contundente de que Occidente perdió la confianza absoluta. Ya no nos queremos reproducir. Y no querernos reproducir lo único que muestra es un pánico al futuro. A la comodidad. No, al futuro. Es más grave que a la comodidad, es al futuro. Ya no creemos.
la verdad, si platicamos con los jóvenes, dicen, ¿y para qué vamos a traer hijos a este mundo? O sea, lo que nos están diciendo es, el mundo está podrido y no voy a dejar un hijo. Hay dos fuertes, ¿no? Hay dos fuertes. Una es la que tú comentas, que es muy válida y muchos están por ese. Pero hay una muy fuerte, que es la calidad de vida. Yo quiero vivir muy bien, ya no alcanza, yo trabajo, mi esposa trabaja y el inmigrante es el que hace el trabajo, ¿no? Y eso hace que el primer mundo, los que viven ahí, los originales, digamos, tengan un índice muy inferior, 1.3, 1.1, 1.4, que es en 50 años es la mitad de la población. Y el que hace el trabajo es el inmigrante. Entonces sí están las dos, uno es para qué lo traigo, pero otro también el factor comodidad y calidad de vida hace que el hijo, ¿cuánto vale tener un hijo en el primer mundo? Los dos factores yo creo que es un tema importante en tu presentación. El famosísimo DINK, ¿no? Double Income No Kids. Efectivamente, la pareja, los dos trabajan, los dos ganan dinero y no tienen hijos. ¿Eso qué implica? Un nivel de vida muy cómodo, mucho más cómodo, ¿no? Eliminamos un gasto terrorífico, que son los hijos, desde luego, ¿no? Pero la forma en la que crece esta negación a reproducirnos, yo creo que nos muestra una pérdida absoluta de valor, de identidad, de ganas de que la civilización y la cultura continúen, de un egoísmo muy interesante. Y hay un dato interesante, no sé que sea cierto, pero que cuando una sociedad baja de ese 2.1, baja un 30%, o sea 1.8, 1.7, es dificilísimo que esa sociedad quiera regresar, porque ya está muy inculcado, muy arraigado en tener ese estilo de vida, ¿no? Lo que está pasando en Japón, que ya se muere más gente de la que nace, ¿no? Japón está empezando a decrecer su población porque se muere más gente de la que nace. Por supuesto, cada vez es más difícil revertir este efecto. Sin embargo, Alemania dio una serie de prestaciones increíbles a la reproducción y logró un ligero repunte, ¿no? Es muy difícil revertirlo y yo creo que principalmente pues, nos habla muchísimo del colapso de Occidente. ¿Quiénes sí se reproducen? Efectivamente, África, Asia. Pocos de Asia, yo pensé que eran muchos, son pocos, porque China y esos ya están abajo del 2.1 por mucho. De hecho, Asia islámica, ¿no? Y África son los que más se reproducen. Casi toda América ya está también. Ya estamos igual. México, los latinos, que eran otra fuente interesante de reproducción, ya tampoco nos queremos reproducir. ¿Sí? Yo creo que es un síntoma muy claro de la decadencia occidental, ¿no? ¿Cómo combatirlo? Pues está canuto, ¿no? No hay por dónde, pero pues es un síntoma muy claro de la decadencia occidental. Ay, yo tengo otra. Bueno, pues una última pregunta. Todo este tema de la agenda WOC, ¿qué papel crees que juega en este colapso nacional? Me van a cancelar. Lo pensé preguntar, pero no. Es políticamente incorrecto hablar mal de la cultura woke. Yo creo que juega un papel fundamental. Es el síntoma más claro de la pérdida de identidad. ¿Sí? No me encanta decirlo, pues me van a cancelar, ¿verdad? Pero sí, la cultura woke es el síntoma más claro de la decadencia de Occidente. No hay mucho para dónde hacerse. Pérdida de valores absoluta, ¿no? Pérdida de identidad absoluta. Ojo, no es que es algo muy interesante, ¿no? No se trata de discriminar, pero tampoco se trata de decir todo es normal, todo es correcto, todo se vale y todo está bien.
De hecho, vamos a hablar de libertades. Cualquier persona tiene la libertad de vestirse como le dé la gana. Y si un señor quiere salir a la calle de minifalda y tacones, bienvenido, es libre. Pero no me puede exigir que yo crea que es una mujer. Porque yo también soy libre. ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí atrás en esta mesa está un libro escrito por mí, Los hijos de la crisis, y otros libros escritos por la editorial que también promovemos. Entonces, pues, si pasan por ahí, a ver si se les antoja alguno. Y muchísimas gracias. Muy bien. Hasta luego.